Bendiciones, bienvenidos a un episodio más del podcast Firmes en la Fe. Hoy traigo un tema que es muy importante y relevante para este tiempo, el poder conocer y abundar en este tema, porque es una de las maneras en las que Dios constantemente nos habla. Y cuando nosotros no tenemos el conocimiento bíblico, podemos estar ignorando cosas importantes que el Señor nos está revelando. Y quizás si tú has tenido la experiencia, quizás te has sentido incluso emocionado o puedes sentir cuando despiertas una inquietud en tu espíritu, como una carga que tú no puedes explicar con palabras, o incluso te puedes sentir hasta confundido. Yo quiero hablarte de los sueños, porque todavía hoy Dios sigue hablando a través de los sueños. Y cuando leemos la palabra del Señor, vemos que esto es completamente bíblico. Dios utiliza los sueños para revelar distintos propósitos y planes para nuestras vidas, pero en muchas ocasiones nosotros no entendemos la manera en que Dios nos está hablando. Y en el libro de Job, capítulo 33, versículo 14 en adelante dice: sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Yo no sé si tú eres como yo soy una persona que desde niña siempre he tenido sueños. Hay personas, y yo he escuchado de personas que nunca sueñan. Y de hecho yo tengo a mi esposo, y mi esposo es una persona que muy rara la vez sueña. Pero las veces que tiene un sueño es con un propósito y hay un mensaje detrás de ese sueño. Pero yo soy de las personas que sueño mucho. Y Dios a través de los sueños me ha revelado cosas que están pasando o cosas que están a punto de suceder, y me ha dado dirección incluso a mi vida. Incluso a través de un sueño el Señor me dijo cuál era mi llamado. Así que nada de esto es antibíblico. Vamos a ir por la palabra del Señor, porque en la palabra podemos ver cómo varios hombres de Dios, ellos eran soñadores, ¿verdad? Y el Señor les mostraba cosas que iban a pasar con ellos en el futuro. Y una de esas personas fue José, el hijo de Jacob. Y dice la palabra en Génesis capítulo 37, que Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Y cuando José tenía 17 años, él apacentaba el rebaño junto a sus hermanos y los hijos de Bilhá y de Zilpa, que eran mujeres de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían los hermanos suyos. Así que Israel amaba más a José que a sus otros hijos, porque lo había tenido ya en su vejez. Era José uno de los hijos más pequeños. Así que dice que por eso que le mandó Jacob que le confeccionara a José una túnica muy elegante. Y viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Pero dice, y aquí es que viene lo que quiero compartirte, que cierto día José tuvo un sueño. Y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues dijo: préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas, y de pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Entonces los hermanos se molestaron y le dijeron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a gobernar? Y yo quiero que tú entiendas, y si has leído la historia de José, los sueños se cumplieron. Pero pasó mucho tiempo para que esos sueños del Señor se cumplieran en la vida de José. José fue un hombre bastante procesado, tuvo que pasar un proceso y efectivamente José reinó sobre sus hermanos, se convirtió en el gobernador de Egipto, prácticamente la mano derecha
del faraón en aquel entonces, y gracias a José y a la sabiduría que él tenía para poder incluso no solamente tener sueños, sino que también José interpretaba sueños de otras personas. Él interpretó un sueño que tuvo Faraón y pudo ayudar no solamente a la nación de Egipto, sino incluyendo la de sus familiares, ¿verdad? Así que vemos aquí que Dios habla a través de los sueños. Y no solamente habla, sino que cumple lo que Él nos revela en los sueños. Pero es muy importante que nosotros podamos discernir si ese sueño provino de Dios. El ojo es la lámpara, es como una lámpara para el alma. Y de lo que tú te llenas, qué es lo que tú estás viendo constantemente y también escuchando constantemente, eso puede influir en lo que tú puedes estar soñando. O tal vez tienes un anhelo tan fuerte en tu corazón, subconsciente, o podríamos decir lo que dicen sueños almáticos, también nos habla y nos podrían dar sueños. Entonces, no todos los sueños vienen de Dios. Dios habla a través de los sueños, pero nosotros entonces tenemos que tener el discernimiento para entender que ese sueño proviene de Dios. Pero no solamente se queda ahí. También vemos cómo hay semillas que el enemigo pudiera sembrar a través de los sueños o ataques espirituales a través de sueños. Entonces es muy importante que si tú eres una persona que sueñas constantemente, primero no ignores tus sueños, no los tomes así como que pues no entiendo, pues it's okay. Es bien importante que tú comiences a orar y a pedirle al Señor qué es lo que Él quiere revelarte o qué es lo que te está revelando. Y eso fue lo que pasó con Daniel. Dice la palabra en el libro de Daniel que él también tuvo sueño y tuvo visión. Pero en ese momento él no entendió lo que él estaba viendo. Así que él oró y se le fue revelado la interpretación de lo que se le estaba mostrando. Y es bien importante que cuando tú y yo tengamos sueños, nosotros vayamos a la presencia del Señor a orar. Y que nosotros podamos entender qué es lo que el Señor nos está hablando. Por mucho tiempo yo tuve un sueño desde que mi hijo mayor tenía algunos 2 añitos. Y ese sueño yo lo tenía constantemente, de tiempo en tiempo, constantemente. Era un sueño que era tan real. Yo sentía que yo lo había vivido de verdad, que yo tenía que ir, cuando yo despertaba, yo tenía que ir y mirar que mi hijo estaba respirando, que él estaba bien, porque lo que yo veía en el sueño no era bueno. Y sabes, yo no era cristiana, porque también Dios da sueños y a lo mejor tú eres una persona que todavía no le sirves al Señor, pero eres una persona que sueñas mucho. Y Dios revela sueños porque ya aún desde la eternidad Dios te escogió y te apartó para un propósito en específico. Y quizás ese llamado que es como algo que está sobre tu cabeza, a lo que tú estás predestinado, quizás tú no estás atendiendo y caminando según a ese propósito, pero ya esos dones se fueron repartidos. Porque todos tenemos dones y talentos que provienen de Dios. Así que en ese entonces yo no era cristiana todavía, aunque sí creía en Dios, pero yo no le servía al Señor, yo no caminaba en el propósito de Dios. Y pasaron los años, yo ignoré el sueño completamente porque yo no entendía por qué yo soñaba y siempre era la misma escena, el mismo final en el sueño. Pudiéramos estar en diferentes lugares, pero tenía que ver con lo mismo y el mismo desenlace. Y recuerdo que años más tarde, mi hijo mayor fue diagnosticado con una condición y fue muy duro, Y a raíz de todo esto yo llegué a los caminos del Señor, yo entregué mi vida a Jesucristo y lo acepté como mi Señor y Salvador. Y recuerdo que justamente cuando yo entregué mi vida al Señor y cuando ya había sucedido lo que sucedió con mi hijo, yo dejé de tener ese sueño. Entonces yo estaba siendo avisada con muchos años de anticipación, pero mi ignorancia sobre el tema, mi ignorancia y el también no caminar con el Señor, me hizo ignorar completamente
y no entender lo que era Dios mismo hablándome, y estaba como, ¿verdad?, mostrándome, como advirtiéndome de algo profético que iba a suceder y que quizás si yo le hubiera prestado atención pudo haber sido distinto. Así que si tú eres una persona que tú tienes sueños constantemente, tú no puedes ignorar los sueños, porque Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y Dios sigue hablando a través de los sueños. Y hay una promesa hermosa para este tiempo, y por eso yo te dije al principio que es muy relevante este tema y que nosotros podamos prestar atención a los sueños o a las visiones que el Señor nos está dando, porque ciertamente Dios avisa a través de los sueños. En el libro de Hechos capítulo 2 versículo 17 en adelante dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y esto es muy importante y es muy relevante para este tiempo, porque es una promesa para este tiempo. Y el Señor, el Espíritu Santo, ya se ha comenzado a derramar en el secreto sobre aquellos que están ya pagando el precio, que están preparándose. Es un tiempo de preparación para lo que ha de venir, porque si tú has visto los otros podcasts, yo te he venido hablando por mucho tiempo que viene un avivamiento y que Dios levanta un remanente de radicales, pero esos radicales ya Dios los está preparando en el secreto. Esos radicales ya están recibiendo el derramar del Espíritu en ellos en el secreto. Así que es muy importante que tú no ignores lo que tú estás soñando, sino que tú tienes que ir en oración. Lo primero que yo te voy a recomendar es que tú comiences a anotar lo que Dios te da cuando tú te despiertas. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona como yo que sueñas mucho y muy constante, probablemente se te va a olvidar el sueño. Y es muy importante que entonces, si tú eres una persona que sueñas, tengas al lado tuyo quizás algo para anotar con un lápiz o probablemente el mismo teléfono en las notas, pero es importante que todo lo que tú te acuerdes al despertar, tú lo anotes con lujo de detalles, cada detalle, porque Dios en muchas ocasiones en los sueños nos va a hablar a través de símbolos. Él va a utilizar mucho la simbología. Y nosotros tenemos que orar para entonces poder entender y hacer como hizo Daniel. Él oró porque no entendía. Así que nosotros vamos a orar si no estamos entendiendo el sueño. Si ya eres una persona más experimentada, si eres una persona que ya has avanzado a otras dimensiones espirituales, probablemente ya tú entiendes muchos sueños. Aunque van a haber algunos, porque me ha pasado, te lo comparto, que no los vas a entender al momento, pero igual tú vas a orar y los vas a anotar. Porque en el tiempo que Dios entienda, te va a dar la interpretación. Así que tú tienes que orar por la interpretación, es muy importante. Si es necesario, busca consejo de una persona, ¿verdad?, que tenga el discernimiento espiritual y te pueda ayudar. Pero hay sueños que tú tienes que entender que tú no los vas a compartir. Hay sueños que tú no los vas a hablar. Hay sueños que probablemente hasta que sucedan entonces tú los vas a hablar. Hay otros que tú te vas a quedar completamente callado, callada, y tú te vas a ir en oración hasta que Dios te dé la interpretación correcta. Hay otros que Dios te da el sueño, despertaste, entiendes la interpretación y Dios te va a decir, habla. Pero tienes que tener discernimiento para poder saber qué tienes que hacer. Porque no a todos tú les vas a contar este sueño. No a cualquiera tampoco tú le vas a contar el sueño. Y es muy importante que tú puedas entender esto. Así que vas a esperar en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios, que es perfecto. Si el sueño aún no se ha cumplido, no significa que no se va a cumplir.
Dios habla a través de los sueños. Y te acabo de leer por la palabra y te puse un solo ejemplo, hay muchísimos, pero te puse el de José. José se le cumplieron los sueños. Y una de las cosas que yo quiero que tú puedas entender es que en muchas ocasiones, como te conté mi experiencia, yo tenía el mismo sueño de tiempo en tiempo, aunque eran diferentes escenografías, pero el fin era el mismo, el mensaje era el mismo. Cuando eso sucede, cuando tú sueñas más de una vez lo mismo, eso es una confirmación de parte de Dios y es algo que va a suceder y es inminente. Lo que va a pasar, lo que tú estás viendo en ese sueño es algo que es inminente. Así que es bien importante que tú comiences a orar. Y si es necesario, porque quizás en ese sueño Dios te está dando una advertencia o te está dando una instrucción, tú tienes que tomar acción. Tienes que discernir en tu espíritu qué es lo que tú tienes que hacer con ese sueño. Porque Dios habla y a través de los sueños, Dios puede estar dándote una dirección. Dios puede estar dándote una instrucción para que tú tomes acción. No solamente oración, sino que también debes de tomar acción. Pero también a través de los sueños puede estar habiendo una impartición y una activación. Entonces es bien importante que tú puedas anotar y puedas entonces orar. A través de los sueños Dios puede estar dándote una advertencia profética de algo que va a suceder. O te puede estar revelando algo con alguien, pero lo hace para que tú te vayas en oración, no para que tú lo hables porque no es el tiempo. O simplemente esa no es la voluntad de Dios. Dios te lo revela para que tú te vayas en oración. En una ocasión, en uno de esos tantos sueños que yo tuve un sueño donde un hombre parado frente a mí tenía una botella de aceite y esa botella de aceite era muy grande. Y él tomó la botella de aceite y comenzó a derramarlo sobre mi cabeza. Y el aceite me fue cubriendo el rostro, el cuerpo. Y yo recuerdo que yo me fui como lo que decimos en descanso. Yo me caí al piso, pero caí como en un descanso. No dancé, no hablé lenguas, no nada. Y mientras yo estoy en descanso, yo escuché una voz que me dijo: de ahora en adelante ya no eres la misma. De ahora en adelante ya tú no eres igual. Nunca más serás igual. Y luego en ese mismo sueño, porque a veces pasa, tienes como dos revelaciones distintas. Tuve otro sueño de que una persona me llamaba y me decía: mira, tal cosa que te había dicho que iba a ser tal día, no voy a poder, tal cual lo soñé. Y me levanté sintiéndome en el espíritu literalmente diferente. Yo todavía no estaba muy madura espiritualmente y no podía entender muchas cosas, pero yo me levanté de verdad sintiéndome distinta. Yo me levanté de verdad sintiendo que algo había sucedido y que aquel sueño tuvo que ver. Pasaron algunas 2-3 horas y me llama la persona, la otra que vi en el mismo sueño con una revelación distinta, y me dice exactamente las mismas palabras que yo la vi diciéndome en el sueño. Y yo me quedé, o sea, yo no sabía cómo reaccionar. Yo dije: ¿pero qué es esto? No entendía. Y le digo: yo soñé esto hace 3 horas, o sea, yo soñé esto. Y la persona se quedó como que, y me dice: wow, yo quiero tener la revelación que tú tienes. Y yo me eché hasta a reír porque yo no entendía. Pero ahora que estoy más madura espiritualmente, yo puedo entender. En ese momento hubo una activación profética. Hubo una activación en mí. El Señor me estaba ungiendo, pero también me estaba abriendo los ojos en el espíritu. Y hoy yo te puedo testificar que a partir de aquel sueño yo nunca he dejado de soñar. Siempre estoy soñando y tengo sueños constantes donde el Señor me da una palabra para una persona, donde yo puedo ver incluso qué está sucediendo dentro de una casa. Son cosas, o sea, son cosas sobrenaturales, cosas que solamente el Espíritu de Dios puede hacer. Así que si tú eres esta persona que tiene sueños, yo quiero decirte que el que sueñes mucho está muy relacionado con tu llamado. La mayoría de las personas que sueñan y tienen visiones son gente profética. El llamado tiene que ver con lo profético.
Así que es bien importante que nosotros nos mantengamos llenándonos de la palabra del Señor, llenándonos de la presencia de Dios, para que nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentidos, que son naturales, pero también Dios los utiliza en lo espiritual, no se contaminen. Y así cuando nosotros vamos a tener, el Señor nos quiere dar un mensaje, podamos rápidamente entender, este sueño es de Dios. Así que nada, yo pudiera darte muchísimos más testimonios, ¿verdad? Pero quise tocar este tema porque el Espíritu Santo, como te dije hace un ratito, ya comenzó a derramarse. Y hay activación en lo espiritual, hay una activación. Y solamente son pocos los que están aprovechando esta activación en lo espiritual. Y ya Dios está levantando, está derramando espíritu, el Espíritu Santo sobre muchos, como lo que yo te acabo de leer en el libro de los Hechos. Y yo te lo digo y te lo testifico porque yo lo estoy viviendo en mi casa. El Señor se ha derramado su espíritu sobre uno de mis hijos. Y ese hijo mío, los ojos espirituales se le están abriendo de una manera impresionante, porque también estás teniendo sueños. Y no son cualquier sueño. Cuando Él me ha hablado, los sueños que Él ha tenido son sueños muy proféticos, sueños donde el Señor está activando algo en Él, porque está muy relacionado con su llamado. Así que esta es la palabra para ti hoy. Espero que haya sido de bendición en tu vida y que tú puedas compartir este podcast con alguien más. Recuerda, si has tenido quizás algún sueño que tú sabes que puedes compartir y todavía quizás no has orado y todavía no lo entiendes, yo te invito a que ahí en la cajita tú te motives a contar tu sueño para estar orando por ti, y si Dios nos da la interpretación, pues amén, gloria a Dios. Este podcast ha sido auspiciado por Bestia de Gracia Boutique. Nos puedes seguir por las redes sociales, Instagram y TikTok, y también tenemos nuestra página web www.bestiadegraciaboutique.com. Quien te habla es Jennifer Gracia y este podcast se llama Firmes en la Fe.